Iniciamos aquí la parte 3 de la unidad 5 relacionado al universo de las vanguardias de principio del siglo XX. Recordemos que en las partes anteriores de esta unidad hemos visto la idea general de vanguardias, acá relacionado a lo que denominamos las corrientes racionalistas, y hemos visto dos de las primeras vanguardias relacionadas a estas vanguardias racionalistas que pretenden una objetivación del mundo moderno, como fueron el cubismo y el futurismo. También hemos visto en la parte 2 la experiencia soviética, junto con el constructivismo y el suprematismo. En esta tercera parte vamos a ver la experiencia holandesa de la mano del neoplasticismo, también denominado de Stijl, y su búsqueda de lo absoluto. Y a partir de esta idea vamos a ver cómo, si bien parte de la idea de la pintura, como era bastante común a todas estas vanguardias de principios del siglo XX, en realidad se permiten interfaces y desplazamientos conceptuales entre la pintura y experimentaciones arquitectónicas. Estas experimentaciones arquitectónicas pueden ser de carácter teóricas o ya también concretas en cuanto a obras arquitectónicas construidas. Y en ese sentido vamos a ver a dos representantes del neoplasticismo holandés, pintores como Piet Mondrian y Theo van der Burg, y dos arquitectos como son el también holandés Gerry Rietveld y el alemán Mies van der Rohe. Hay que entender primeramente que el neoplasticismo es una tendencia que surge en el medio de la Primera Guerra Mundial, en 1919, en Holanda, a partir precisamente de las búsquedas e intenciones de un grupo de pintores, escultores, arquitectos e intelectuales, referidos a, o incluidos, mejor dicho, en la idea de referenciarse en una expresión del mundo que ellos van a dar en llamar el estilo, como queriendo decir con ello que hay una forma concreta de observar el mundo a partir de una serie de reglas establecidas por ellos y que por supuesto, fíjense la fecha, 1919, en que surge este grupo, impactan en ellos ya las experimentaciones y las experiencias realizadas ya 10 años antes, sobre todo por el cubismo, y también van a estar, mejor dicho, muy atentos a las primeras expresiones que tienen lugar hacia el este, un poco más lejano, como es la experiencia de las vanguardias soviéticas, tal cual vimos en la clase anterior. En segundo término, observar en este caso que hablar de neoplasticismo es, por lo tanto, participar de una serie de principios que ellos caracterizan como el estilo, pero que van a tener diversas formas de manifestarse en el plano de la pintura. En ese sentido, aquí observamos a tres representantes del neoplasticismo desde el campo de la pintura, como son, sin duda, sus dos representantes más importantes, a la izquierda Piet Mondrian, en el centro Theo van der Burg y a la derecha Bart van der Leck, que no es menos importante, pero sin duda son los dos primeros quienes desde su planteamiento teórico, sus discusiones internas dentro del grupo, que van a llevar a una ruptura entre ellos, pero también sobre todo por la experimentación concreta en el plano del arte, de la pintura, van a ser los más interesantes e importantes. Haciendo una rápida visión de estas tres imágenes, estas tres obras que tenemos aquí, nos damos cuenta, por lo tanto, que participan de una serie de principios que ya vamos a analizarlos enseguida, pero fíjense perfectamente que hay diferencias sustanciales también entre los tres. Vamos a observar también que los principios desarrollados en el marco del neoplasticismo se van a
plantear también en otras disciplinas. Y aquí hay que hacer una llamada importante, recordando que estamos observando críticamente a las vanguardias de principios del siglo XX en cuanto portadoras de ideas fundantes a el mundo de las artes combinadas. Repitiendo una vez más que aquí no es posible todavía encontrar artes combinadas, al menos en el marco del neoplasticismo, pero sí, como estamos recalcando en otras de las vanguardias en clases anteriores, está presente la idea de que de la ruptura entre distintas disciplinas artísticas y los préstamos o interfaces teóricas que se elaboran entre ellas, debilitando así las fronteras entre las disciplinas artísticas, que es uno precisamente de los pilares fundamentales para la comprensión futura de las artes combinadas. Así, aquí vemos a la izquierda al escultor George van Tongerloo, en donde vemos también, observen nada más, ya vamos a explicar los principios, en donde sí, esa base racionalista de reducción de la realidad a el mundo puro de la percepción a partir de un ordenamiento, en este caso de la escultura, de volúmenes de carácter abstractos, racionales y platónicos. Vamos a observar también cómo esa idea de la escultura, que bien podría entenderse también como la idea de una construcción en el espacio, también observamos en las experiencias dentro del universo teórico arquitectónico, como son los planteos de dos arquitectos, Cornelius van Esteren, como vemos en el centro, y sus proyectos para viviendas sociales en Holanda, o a la derecha, un gran arquitecto que va a tener obra construida, Johannes Peter Oud, con su café, una confitería, digamos, llamado De Unie, también en Holanda. Es así que, como dijimos, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en 1918, hoy yo había dicho 19, fue una confusión, fue el año 1918, este grupo de arquitectos, pintores y escultores y poetas se reúne en el marco de lo que ellos llaman el grupo de Stil, ¿sí? El estilo en alemán, como pueden ustedes ver, pueden observar en la foto de la izquierda, que es justamente una foto del primer manifiesto, que hay varios, el primer manifiesto de Stil de 1918, en donde en la parte inferior figuran precisamente estos primeros fundadores que se reúnen en base a este grupo. Y van a desarrollar 9 puntos, y el último punto noveno, con 3 apartados. Ustedes pueden buscar en internet, van a encontrar este manifiesto y también otros para poder profundizar precisamente en los principios que plantea el grupo. Nosotros aquí vamos a hacer una muy rápida, somera descripción de los principales argumentos que están presentes en este manifiesto. El punto 1 habla claramente de la diferenciación que existe en cuanto a momento temporal histórico en que este grupo se ve, que es estar en el medio de la ruptura entre una vieja conciencia y una nueva conciencia para una nueva época, que es precisamente el espíritu que está atravesando Europa en ese momento, no solamente por el desarrollo de las vanguardias, lo cual es la representación de este espíritu en las artes, sino que observan precisamente acá en 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, que son conscientes de la aparición de un nuevo mundo en Europa que fue logrado en gran medida en base a la destrucción, que eso es lo que se verifica en el segundo punto del manifiesto, en donde ellos mismos precisamente sostienen que la guerra está destruyendo el viejo mundo, y con este viejo mundo que ellos dicen desaparecer,
creen entender la desaparición del universo de lo individual, o sea, una crítica al individualismo moderno, cuando ellos lo que pretenden precisamente es la actuación en un marco espiritual, pero en grupo, en comunidad, que es lo que observamos en el punto tercero, ¿sí? Sostienen que el nuevo arte da lugar a una nueva conciencia con un equilibrio entre lo universal y lo individual. Y en el punto 4 sostienen que esta nueva conciencia de este nuevo mundo y de este nuevo accionar se está preparando, ¿sí?, para ser realizado, fíjense ustedes, en todas las cosas. O sea, prevén que esta idea, esta nueva conciencia, a partir del arte debe extenderse y creen que va a estar presente en todos los campos de la vida. Es así entonces, si estamos en presencia de una nueva conciencia que va a prefigurar un nuevo mundo, se entiende para ellos, ¿no?, que en base a las bases, a los principios estéticos que está presente en el marco de Still, ellos consideran que las tradiciones, lo que viene del pasado, los viejos dogmas, la preeminencia de lo individual es que se opone precisamente a lo que ellos precisan, lo que ellos buscan y lo que ellos proponen, ¿sí? Entonces, a partir de ellos sostienen que hay que destruir todos aquellos obstáculos que podrían ser una traba para un desarrollo posterior. Y por último hacen un llamamiento, que es bastante común en el marco de las vanguardias, a un llamamiento, digamos, de carácter universal, en donde todo el mundo debe perseguir estos ideales para poder concretar la búsqueda de la construcción de este nuevo mundo y la instauración, terminan diciendo, de un nuevo concepto de vida. Las bases, como ya hemos adelantado algo, sobre las cuales pretenden desarrollar la construcción de esta nueva conciencia en el marco de las artes, es de una base y un planteamiento absolutamente abstracto y racional, ¿sí?, en donde ellos persiguen la búsqueda de una renovación estética y de la, por lo tanto, preconfiguración de un nuevo orden armónico de orden universal. O sea, establecen una serie de reglas a partir de las cuales poder observar y ordenar toda la existencia en el mundo, ¿sí?, en donde se deje a un costado lo que ellos consideran lo superfluo para que prevalezca ¿qué? Lo elemental, entendido acá elemental como elementos básicos a partir de los cuales el mundo está preconfigurado. Obviamente aquí entendemos que hay una búsqueda, ¿sí?, de base platónica, o sea que hay ideas que son universales que deben ser la base para la observación del mundo. Y esas bases elementales ellos las llevan a precisamente el universo, en este caso de la pintura en principio, a partir de ¿qué? De la reducción de la pintura y por lo tanto de la percepción y configuración estética del mundo a partir de sus componentes básicos fundamentales, que son ¿cuáles? Las líneas, los planos y los colores. Eso podemos observar claramente con esta obra temprana de Piet Mondrian, si bien tiene otras que son anteriores, en este caso de 1921, que se llama simplemente cuadro 1. Tableau es cuadro en francés. Cuadro 1, en donde observamos que es un cuadro en donde los únicos elementos perceptualmente visibles que encontramos son planos de colores separados entre sí por líneas, o sea, líneas, planos y colores. Y fíjense que los colores están reducidos al universo de los colores básicos, en este caso el rojo, el amarillo y el azul. Pero hay pequeños detalles también en estas pinturas en donde el blanco, que parece que es el color preeminente en el cuadro, en realidad tiene ligerísimas distorsiones a partir de que algunos cuadros, ¿sí?, algunos de esos planos
son trabajados con blancos, con un pequeño tono de azul y otros con un pequeño tono de amarillo. ¿Para qué? Para que la percepción agudizada por parte del espectador pueda entender en esos mínimos detalles también las zonas intermedias de la percepción de todo lo que nos rodea. O sea, lo que busca, por lo tanto, una de las bases del neoplasticismo, a partir de la experiencia del cubismo, acuérdense que el cubismo plantea también la idea de los planos fragmentados, solo que acá los planos están ordenados en una base cartesiana de ángulo recto y una mayor abstracción a partir de estos principios que planteamos, ¿no? Colores básicos más el blanco, el negro. Fíjense que junto a Piet Mondrian está también la experiencia de Theo van Doesburg, que va a experimentar con las mismas bases, pero donde aparecen otros grados de tonalidades, como son acá los grises o los ocres, por un lado. Pero por otro lado hay una enorme diferencia con lo que veíamos anteriormente. Volvamos por un minuto atrás. El cuadro, el planteo de Piet Mondrian es entender a este cuadro a partir de ejes que están ortogonales entre sí y ubicados, ¿sí?, relacionados a la línea de la Tierra, en donde las líneas negras verticales están a 90 grados de la línea de Tierra y las líneas negras horizontales son paralelas a la línea de Tierra, o sea, ángulos de 90 grados en relación, repito, a la línea de Tierra. Sin embargo, Theo van Doesburg vemos que gira esos 90 grados poniéndolos a 45 grados de la línea de Tierra. Esto, que parece un detalle en apariencia menor, en realidad es un detalle magníficamente importante. ¿Por qué? Porque en el marco de la pintura, el giro a 45 grados le otorga dinamismo, tensión a las formas que se relacionan dentro de la superficie. Hay una cuestión también que es común, tanto en el caso de Piet Mondrian como acá el de Theo van Doesburg, y es que tanto uno como otro pretenden que sus cuadros pintados, que establecen una base de equilibrio no simétrico, o sea, escapan a la simetría, sino que establecen un equilibrio a partir de la tensión entre estos elementos básicos que hemos nombrado. Los cuadros, a partir de esto, fíjense, ellos buscan que no tengan un marco contenedor, o sea, en una pintura, en el cuadro, que no haya un marco de ningún material, que no haya un marco de madera que marque precisamente los límites del cuadro, sino lo que observamos es, tanto en el caso de Piet Mondrian como van Doesburg, que las líneas negras parecieran que, al no tener marco, escapan de la superficie del cuadro, extendiéndose en una manera poética y obviamente metafórica a prácticamente la totalidad de la superficie del mundo. La extensión de las líneas van más allá del cuadro. Eso es uno de los, fíjense, principios que está presente en el manifiesto cuando hablan de que este arte debe tener una visión unívoca del mundo, o sea, es un llamado a que artistas participen de este movimiento de carácter universal. En este ejemplo temprano de Theo van Doesburg de 1917, o sea, experiencias previas a la conformación del grupo, explica mediante esta secuencia esa idea de reducción del mundo a formas básicas. En este caso, en este cuadro de van Doesburg denominado La Vaca, que es de 1917, uno puede observar a la izquierda el cuadro tal cual uno puede observarlo, ¿sí? Búsquenlo en internet, es exactamente eso. Pero miren a la derecha,
en donde vemos el proceso de abstracción y de búsqueda de lo elemental. En este caso, que hay un tema. El tema es la vaca. Y lo que vemos es el proceso que plantea Van Desburg de reducción de la realidad a aquellos elementos plásticos básicos, planos, colores y líneas. Es por eso que el propio Van Desburg va a escribir por entonces que lo que buscan que es desnudar a la naturaleza de todas sus formas, y desnudándola de todas sus formas lo que queda es lo que ellos denominan el estilo, o sea, ese conjunto de normas preestablecidas a partir de las cuales puede ser representada la totalidad del mundo. Vemos también ya, dando un paso más en el marco del neoplasticismo, cómo las experiencias precisamente de reducción del mundo plástico a sus formas, a sus elementos básicos, plano, colores y líneas, va a empezar a encontrar también un canal de experimentación por fuera de la pintura, y en este caso la arquitectura va a tratar precisamente de establecerse como un campo de pruebas para estos principios. Acá podemos observar cómo el propio Piet Mondrian se traslada, se desliza del universo de la pintura al universo de la arquitectura, en donde, si bien cada una de estas experiencias es planteada, claro está, como disciplinas que plantean también sus propios principios, recordemos que la pintura es un arte de lo bidimensional. La pintura, cualquier cuadro, tiene dos dimensiones, alto y ancho, mientras que la arquitectura, como vemos a la izquierda, tiene básicamente tres ejes, largo, ancho y alto, o sea, aparece la idea del espacio. Y eso es lo que vemos en esta obra experimental que hace Piet Mondrian en el año 1923, denominado Salón de Madame B, en donde observamos, y fíjense bien en esa imagen de la derecha, es una exposición, ¿sí? En este caso es una reposición en términos contemporáneos de la exposición realizada en su momento. Uno puede ver en ese cuadro, en el margen inferior derecho, cómo se ven otras salas, ¿sí? En ese museo o sala de exposición. Y vemos cómo en este salón, en esta sala básicamente, está la representación de esa idea, lo que sería acá el Salón de Madame B, a partir de los tres ejes, y donde los principios fundantes del neoplasticismo pasan del campo de lo bidimensional a lo volumétrico, a lo espacial y a lo volumétrico. Se puede observar ahí una especie de chelón o reposera, o cama también puede ser, en donde es un módulo espacial tridimensional que aflora y se conjuga con los planos de las paredes y del techo, todos tratados a partir de ese cuidado, equilibrio por tensión entre los planos y los colores. Entonces vemos aquí este intercambio, esta traslación de ideas entre la pintura y la arquitectura. O sea, ruptura primera, debilitamiento de las fronteras entre estas disciplinas y un trasvasamiento de ideas entre ambas. Vamos a ver que el universo arquitectónico va a ser precisamente un campo de experimentación para el neoplasticismo, como en este caso vemos a la derecha a Theo van Desburg y Cornelius van Eesteren en esa foto de 1923, trabajando sobre una maqueta. ¿Sí? Una maqueta es una representación arquitectónica en escala, en donde intentan precisamente trabajar de manera experimental la idea de los volúmenes en el espacio a partir de principios gestálticos, tales como interpenetración,
dislocaciones, giros, etcétera, entre volúmenes, buscando un nuevo equilibrio en la naturaleza de los volúmenes y las formas. En el medio de esta diapositiva observamos precisamente arriba las experiencias de experimentación de los volúmenes en el plano de la pintura planteado por Van Desburg y cómo hay una correlación entre líneas, planos y colores también con el universo de la pintura. Y a la izquierda vemos arriba una obra de arquitectura construida, ya vamos a ver enseguida en detalle, en la ciudad de Utrecht, y abajo es una perspectiva interior de esa obra, precisamente desarrollada por estos arquitectos. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la intención de esta diapositiva? Por lo tanto, observar cómo, sobre todo con las 4 imágenes que vemos a la izquierda y en el centro, si la vemos en un giro, arquitectura, arriba a la izquierda, arquitectura como representación pictórica en el centro, abajo, representación pictórica, y seguimos girando y vemos que de la representación pictórica bidimensional pasamos a la representación pictórica tridimensional en esa perspectiva y nuevamente pasamos, si seguimos en el sentido de las agujas del reloj, nuevamente a la arquitectura. En este movimiento que precisamente lo que busca es demostrar, ¿sí?, las posibilidades de este universo abarcativo del neoplasticismo en lo que sería tanto la pintura como la arquitectura. Es así, nuevamente vemos a Theo van Desburg, como en el plano de la pintura o la arquitectura, ambas hechas con muy pocos meses de diferencia, su contraconstrucción de 1923, su composición 5 de 1924, tienen la particularidad de trabajar con ángulos a 45 grados, una en el plano bidimensional de la pintura, la otra en el plano bidimensional, pero de representación tridimensional a partir de la perspectiva, relacionada desde la pintura con el universo de la arquitectura. O en este caso, que es un proyecto concreto denominado Casa Particular, en donde vemos a la derecha, fíjense ustedes lo interesante, como arriba vemos en la perspectiva el juego de interpenetración de volúmenes que encierran en teoría funciones distintas, en donde se observa la aparición de aberturas, escaleras, puertas, ventanas, chimeneas, y cómo esto se organiza, si vemos del mismo dibujo, pero en la parte inferior, parte de ¿qué? De la interpenetración de planos y líneas, los principios propios del neoplasticismo. Y a la izquierda, a partir de estas bases que vemos desarrollado a la derecha, sí ya llevado al plano de la representación arquitectónica de la perspectiva, esta casa en donde ya aparecen aquí los colores también para diferenciar las distintas partes constitutivas. Fíjense ustedes que lo que está en negro tiene que ver con aleros y terrazas. Lo que está en tonos de ocres o marrones son ¿qué? Las cubiertas. Lo que está en tono de blanco, gris o azul son, o rojo, perdón, también son ¿qué? Las paredes. Esas experiencias, fíjense, en el plano de la pintura junto a la arquitectura, van a encontrar un corolario muy interesante hacia 1927, en donde este arquitecto, que lo vemos abajo a la izquierda, Jerry Rietveld, va a proyectar y finalmente se va a construir en la localidad holandesa de Utrecht la llamada Casa Schröder, como la vemos arriba a la izquierda. Una composición magnífica de planos, colores y líneas. Aquí estas líneas, por supuesto, planteadas no solamente como algo bidimensional, ya que no puede ser, sino precisamente en el plano, en la dimensión de lo tridimensional.
A la derecha observamos un interior de esta vivienda, todo organizado proporcionalmente, a partir de que de las bases constitutivas del neoplasticismo, tal cual lo vemos, y que tiene la particularidad, y en este sentido es una obra revolucionaria, de que los distintos ambientes son flexibles, pueden juntarse o separarse mediante paneles corredizos, lo cual da la idea también de una idea diferente en el marco del espacio arquitectónico. Y si saltamos del universo de Holanda al de Alemania, vemos cómo la experiencia del neoplasticismo va a impactar profundamente en la primera etapa de este arquitecto, que va a ser uno de los grandes arquitectos del siglo XX, como es el alemán Mies van der Rohe. Uno observa a la izquierda este proyecto teórico, digo teórico porque no fue pensado como un proyecto para ser construido para un cliente específico, sino como un campo de experimentación teórica de los principios del propio Mies van der Rohe en base a las influencias del neoplasticismo. Si uno observa, como vemos ahí a la izquierda, la planta de la obra de esta casa de ladrillos, vemos que es una búsqueda equilibrada de planos verticales, horizontales, dispuestos en ángulos de 90 grados, y que estos planos dispuestos de determinada manera en el plano de la planta establecen los diferentes espacios para la vivienda. Si uno ve la naturaleza plástica de la disposición de esos planos y los compara con el cuadro de Mondrian que vemos a la derecha, vemos que las características de composición son similares en ambos casos, encontrando una vez más esta traslación de principios entre la pintura y la arquitectura. Ahora bien, esto vemos en el caso de Piet Mondrian, pero fíjese que, como hemos visto anteriormente, el caso de Theo van Doesburg y su casa particular de 1923 también está acá presente, en cuanto que la planta que vimos de esta casa teórica de Mies van der Rohe, si lo vemos como volumen en el espacio, se comporta también a partir de ¿qué? De los mismos principios que hemos analizado en la casa particular de Theo van Doesburg, como lo vimos hace un par de diapositivas atrás. Y por otro lado, volvemos un momento atrás, miren las tres grandes líneas negras en la planta de Mies van der Rohe, dos más pequeñas, que una tenemos hacia la parte superior, otra hacia la parte inferior y una horizontal muy larga que se fuga hacia la izquierda. Nuevamente vemos aquí el principio común a estos cuadros del neoplasticismo, que es que las líneas negras fugan del plano, dando idea de una extensión infinita en el espacio. Si vemos nuevamente acá la casa de ladrillos, cuando esas líneas se transforman en volumen, que son muros de ladrillo, vemos que, a propósito, en esta foto tomada de la maqueta, observamos que es una abstracción. Esos planos de ladrillo también van más allá de los límites de la foto. La idea de lo bidimensional lo vemos planteado acá en lo tridimensional. La idea de fuga más allá de los límites tanto de la pintura como de la fotografía. Otra obra fundamental de Mies van der Rohe, ya en 1929, va a ser el pabellón alemán en la Exposición Universal de Barcelona, en donde acá vamos a ver solamente la planta, como vemos a la derecha, y vamos a observar, la planta es la parte de abajo, para que entiendan, lo que está todo cuadriculado, ¿sí? Esa es la planta de la obra, que es un pabellón de exposiciones. Pero acá lo importante es ver cómo nuevamente tenemos 1, 2, 3, 4 líneas negras libres en el espacio, otra más a la derecha en forma de U, y vemos también que hay dos planos, uno a la derecha, otro abajo a la izquierda, totalmente blancos,
que son en la realidad estanques de agua, pero si lo vemos en base a los principios del neoplasticismo, encontramos que un equilibrio entre planos y líneas, como lo podemos nuevamente en este cuadro de Piet Mondrian que tenemos a la izquierda. Y vamos a ver que el universo del neoplasticismo va a ir más allá incluso de la pintura o de las búsquedas arquitectónicas, estando presente en otras fases de otras disciplinas, como es por ejemplo acá el diseño industrial, en este caso el diseño de mobiliario y de iluminación por parte de este arquitecto Jerry Ritwell, en donde vemos en todos los casos nuevamente la idea de que de planos, colores y líneas, pero en este caso llevado al universo de objetos en el espacio, como pueden ser sillones, sillas, abajo a la derecha un escritorio, abajo en el centro artefactos de iluminación o en el extremo izquierdo, abajo una pequeña mesa, una mesa para un living. Tanto, fíjense ustedes, las dos obras de la izquierda, arriba y abajo, que son a esta altura, ¿no? Dos obras maestras del diseño del siglo XX, son muebles que están a la venta en lugares muy exclusivos y son, la verdad, carísimos. Vemos el trabajo de planos, líneas y colores perfectamente establecido, mientras que en los otros casos, del centro y la derecha, está trabajando solamente con un material, la madera, a la vista, y por lo tanto la forma de tratamiento formal es distinta. Y para ir cerrando, vemos también cómo los principios del neoplasticismo van a estar presentes, aunque de otra manera, en el universo del diseño gráfico. Como hemos podido ver hasta acá, el neoplasticismo con sus principios, ustedes los pueden buscar a los manifiestos en internet, léanlos para volver a interpretar justamente lo que hemos planteado de manera general en esta clase teórica. Y así entonces finalizamos la parte 3 de esta unidad 5.